corresponde presentar la anatomía del lóbulo central. Para los que de pronto no me conocen, mi nombre es Santiago Moreno García, yo soy el residente de primer año de la especialización en neurocirugía de la Universidad de Cartagena. Me encuentro rotando actualmente en el Hospital Universitario del Caribe, en la ciudad de Cartagena. Tomé como texto base un artículo que se publicó en el Journal of Neurosurgery sobre la anatomía microquirúrgica del lóbulo central. Es importante este artículo porque dentro de sus autores hay dos muy importantes que son el doctor Thomas Frigieri y el doctor Roton. Asimismo el doctor Oliveira, que hacen parte del servicio de neurocirugía del Instituto de Ciencias Neurológicas en Sao Paulo, en Brasil, y el doctor Roton en la Universidad de Florida. Entonces, el doctor Roton, por ejemplo, es uno de los estandartes que tenemos en anatomía actualmente y pues por eso se tomó como texto base. Esto es un artículo publicado en el 2015 y también algunas imágenes se sacaron de la página de Radio Paedia, que pues nos sirve de base tanto para el pregrado como para el posgrado, sobre todo en la parte de tomografía y de resonancia cerebral. Con relación a la parte, sobre todo de la parte funcional, se tomaron algunas gráficas y algunos aspectos de este libro, que es una neuroanatomía a través de casos clínicos. Es del doctor Blumenfeld. Y pues bueno, dentro de las generalidades, entonces el lóbulo central es la unión como tal, de las circunvoluciones tanto pre y poscentrales. Es un área muy elocuente en el cerebro humano y pues en los animales en general. Sin embargo, vamos a tenerlo, entonces, esta es una vista superior, este es un cerebro, o un esquema de un cerebro. Tenemos la cisura interhemisférica, tenemos aquí en colores esquematizado la circunvolución precentral como en un naranja y la circunvolución postcentral en morado. Vamos a ir viendo cada uno de los aspectos de estas dos circunvoluciones, los surcos que los limitan, pero principalmente es un área elocuente porque el área, la circunvolución precentral, principalmente es el área motora primaria y la circunvolución postcentral es el área somatosensorial primaria. De la anatomía topográfica vamos a ver relaciones de cierta manera casi que constantes, sobre todo con la sutura coronal, y la relación con lo que es el surco central, que es otra de los surcos de los más constantes que existen en la anatomía cerebral. Es un promedio de lo que ellos sacan en este artículo de 43 especímenes de cadavéricos, donde la parte superior del surco central está aproximadamente a 5.3 centímetros de la sutura coronal. En la parte inferior la diferencia disminuye un poco, estando más o menos a 3.8 centímetros en la región más caudal, desde la sutura coronal hacia posterior. Del surco central vamos a ver algunas características importantes. Una de ellas es que tiene dos curvaturas sinusoidales que son más o menos constantes, siendo la primera curva, la rodilla superior, la representación, sobre todo en la circunvolución precentral, la representación somatotópica correspondiente a la mano. Aproximadamente se tiene una longitud de ese surco central de 10.1 centímetros, desde la parte más superior o más alta hacia la parte más caudal. Con relación, bueno, esto es una gráfica que hacen los autores viendo la distancia en centímetros que existe entre la sutura coronal y el surco central. Vemos que más o menos, obviamente esto es un promedio, lo que yo les di ahorita, pero tanto puede ser un poco mayor como puede ser un poco menor, la distancia entre la parte superior del surco central con la sutura coronal, más o menos, como hemos dicho, es de 5 centímetros, en algunos más, en algunos menos, y vemos como el surco central junto con la coronal casi que transcurren paralelos.
lógicamente, como ya hemos hablado, hay dos curvaturas de ese surco central, la primera correspondiente a la distribución somatotrópica de la mano, y hay otra curva menos pronunciada en la parte más inferior, con la representación sobre todo de la cara. En la parte inferior puede haber más o menos en promedio 3.8 centímetros de distancia entre el borde inferior de la sutura coronal con el borde inferior del surco central. En algunos más, en algunos menos. También ellos hacen algunas medidas sobre los ángulos de variación, por así decirlo, que tienen tanto la sutura como el surco central, sutura coronal con el surco central, y los miden en aproximadamente 26.7, teniendo un eje longitudinal con el piso de esa parte superior, y una vez que vienen ya la primera curvatura hacia la perpendicular que se hace con el piso de 10.4 grados. Eso, digamos que obviamente varía entre cerebro y cerebro, e incluso varía en el mismo cerebro en los dos hemisferios cerebrales. Lo mismo pasa con la sutura coronal, ella no es recta totalmente ni perpendicular con el piso, sino que pues va a tener también unas angulaciones más pronunciadas. Aquí es al revés, más pronunciada en la parte inferior que en la parte superior, contrario a lo que pasa en el surco central, donde es más pronunciada la curvatura en la parte superior que en la inferior. Del lóbulo central, si estamos hablando de él en la parte de la superficie lateral, va a tener una continuación que se va a conocer como el lóbulo paracentral. Este se va a ver pues en la vista medial, está limitado, ya vamos a verlo en gráficas, en la parte anterior por el surco paracentral, que es una rama del surco del cíngulo. Vamos a tener en la parte posterior la rama ascendente, precisamente de ese surco del cíngulo, que es una, por así decirlo, una parte terminal de ese surco, que es el límite posterior, y el límite inferior es pues la continuación del surco del cíngulo. Entonces vemos aquí una gráfica, esto es sacado de Radiopaedia. Tenemos una vista medial de un hemisferio cerebral derecho, esto es anterior, posterior, superior e inferior. Tenemos el cuerpo calloso, que es nuestra guía para el resto de imágenes, el pico, la rodilla, el cuerpo calloso y el esplenio. Tenemos el surco calloso y tenemos hacia la periferia, pues desde medial hacia la periferia, tenemos la circunvolución del cíngulo. Adyacente a ella, entonces tenemos el surco del cíngulo, que ya pues va de anterior a posterior, de inferior a superior y de anterior a posterior. Tenemos unas subdivisiones como es el surco paracentral y en la parte posterior y casi que final, el surco o la rama ascendente del surco del cíngulo. También se conoce como la pars marginalis. Esos son los límites del surco, perdón, del lóbulo paracentral, que como, digamos, esta revisión lo nombran tanto, pues también se va a hacer mención a él. Solamente se va a ver en la cara medial y en algunos hemisferios se va a ver pronunciado el surco central y menor cantidad el surco precentral. Es importante tener en cuenta que no siempre el surco central se ve reflejado en la cara medial. En la superficie lateral tenemos la circunvolución subcentral, que va a ser la unión entre el lóbulo, bueno, una de las tantas uniones que hay entre el lóbulo parietal y el lóbulo frontal. Broca, que fue de los primeros cirujanos en hacer o en utilizar la anatomía topográfica en 1870 más o menos, utilizó, gracias a los hallazgos que ya se habían hecho sobre la anatomía topográfica, pues ya se hizo cirugía, por así decirlo, guiada gracias a estos reparos anatómicos de la distancia que hay entre la coronal con el surco central para ubicar pues las lesiones. Broca pues es importante porque tenemos una región que lleva su nombre, que corresponde principalmente a la circunvolución subcentral. Ya vamos a verla, que corresponde a la parte más inferior del surco central.
La circunvolución postcentral, como daticos así como aspectos generales, es importante distinguirla de la circunvolución precentral porque es un poco más delgada. Va a tener dos o incluso tres puentes que van a hacer la unión entre el lóbulo parietal con el lóbulo frontal. Cuando son dos puentes, que es como lo más frecuente, en la parte superior va a haber la unión que se conoce como la unión parietofrontal, que incluye también el giro supramarginal, que no es del parietal, sino del temporal. Y en la parte inferior es muy importante la unión que tienen de la circunvolución postcentral con el giro o la de Heschel, que corresponde a las fibras transversas que vienen desde la circunvolución temporal superior. Entonces, aquí vamos a, esos digamos son aspectos generales que los vamos a ir tocando en repetidas figuras. Esta presentación básicamente son muchas fotos, entonces pues espero no ser tan repetitivo, pero pues hay aspectos que hay que nombrar varias veces. Aquí tenemos un espécimen pues, de un cadáver, un cráneo, una vista lateral derecha, y tenemos un punto craniométrico que es fundamental porque es el punto más, digamos, importante ahorita, porque nos va a dar la unión entre la sutura coronal y la sutura sagital, que se conoce como brecma. La sutura coronal, pues como ya hemos dicho, ella va transcurriendo de cefálico hacia caudal y de posterior a anterior con los ángulos que ya habíamos nombrado, mucho más pronunciado en la parte inferior con relación a la superior. Vemos algunos reparos anatómicos importantes como la línea temporal superior que va a cruzarse también con la sutura coronal y es importante porque se correlaciona obviamente a esa posterior con la segunda rodilla de ese surco central correspondiente principalmente somatotópicamente a la cara. En la parte más inferior de la sutura coronal vamos a encontrar otro punto craniométrico que es el terium. El terium es importante porque es el punto más delgado del cráneo y es el punto que une el lóbulo frontal, el hueso frontal, el hueso parietal, el hueso temporal y el ala mayor del esfenoides. A pesar de que pues, se unen varios huesos, es una parte muy delgada y es muy constante que inmediatamente o adyacente a este punto estén corriendo ramas de la arteria meningia media y fracturas en esta región pueden provocar ruptura de esta arteria o de sus ramas y provocar principalmente hematomas epidurales. Aquí Roton es que muestra un espécimen al cual se le han quitado parte de los huesos frontal, parietal, temporal y esfenoidal, pero han conservado las suturas para ver la relación que existe, sobre todo entre la sutura coronal y el surco central que lo están aquí mostrando. Vemos aquí la línea temporal superior como atraviesa de posterior a anterior y cruza la sutura coronal. No tiene un nombre este punto, pero es importante reconocerlo porque hacia posterior, más o menos unos 4.3 centímetros hacia posterior, vamos a encontrar esa segunda rodilla del surco central correspondiente a la cara, como lo hemos dicho. Aquí vamos viendo poco a poco las otras estructuras de las cuales vamos a hablar durante toda la charla, como es la circunvolución o giro precentral y el giro postcentral, pues todo relacionado con el surco central o de Rolando. Importante aquí, Rolando, pues fue un anatomista, Luigi Rolando, italiano. Él estuvo haciendo estudios entre 1800 hasta 1850 más o menos sobre las diferentes localizaciones y los diferentes surcos que existen en el cerebro, pero principalmente se enfocó, y pues lleva su nombre, el surco central. Bueno, aquí han quitado casi todas las suturas, pero solo conservaron la sutura coronal para ver la relación que existe con el surco central. Vemos que aquí es mucho más pronunciada la angulación en la parte superior, diferente a la parte inferior, que es un poco más paralelo a la sutura.
Vamos a ver entonces la primera rodilla correspondiente a la mano y la segunda rodilla correspondiente a la cara. Aquí estamos viendo en la parte inferior del surco central que no contacta, usualmente no lo hace, no contacta directamente con la cisura de Silvio o la cisura lateral. Eso es un punto importante porque nos ayuda a identificar precisamente ese surco central. Con relación a la superficie lateral, entonces la superficie lateral, pues vamos a ver obviamente después de quitar el hueso y las meninges, pues vamos a ver los vasos sanguíneos, que ahorita los vamos a ir nombrando hacia el final de la charla, pero vemos como marca Roton con puntos no continuos rojos el recorrido del surco central y vemos como hay vasos sanguíneos tanto venosos que los dibujaron, no, sino pues le pusieron tinte azul para las venas y tinte rojo para las arterias y vemos como tanto arterias como venas van a través de los surcos y pequeños vasos sanguíneos, tanto venosos como arteriales, van a irrigar y a drenar la sangre de la superficie lateral. Cuando ya se quitan los vasos sanguíneos, entonces pues vamos a tener estructuras importantes y relacionadas con ese lóbulo central. Tenemos aquí en la parte anterior, esto es los ojos de los pacientes, entonces esto es anterior, posterior, superior e inferior. Tenemos el surco precentral, obviamente está anterior al surco central, y entre el surco precentral y el surco central, pues va recorriendo el giro precentral o circunvolución precentral o circunvolución o área motora primaria. Mientras que posterior al surco central tenemos el surco postcentral y entre ambos surcos tenemos el giro postcentral o circunvolución postcentral. Aquí, importante en esta gráfica, que ya lo están nombrando, es el giro subcentral, que es el que habíamos comentado, que es la unión o una de las uniones que existen entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, y esa área se conoce como el área de Broca. Importante sobre todo en lesiones, sobre todo isquémicas o lesiones ocupantes de espacio, porque pueden provocar un tipo de afasia motora, que es la famosa afasia de Broca. Eso ya se sabe que no solamente el lenguaje, la expresión del lenguaje está en esta área, pero pues digamos que sí es muy frecuente. Con relación al lóbulo frontal, o bueno, al resto del lóbulo frontal, porque la circunvolución precentral es la parte más posterior del frontal, tenemos los giros, que ya los habíamos hablado en la primera charla que me correspondió, tenemos los giros frontal superior, frontal medio y frontal inferior. Recordar que el frontal inferior, en la parte basal, tiene tres porciones, una porción o pars orbitalis, una pars triangularis y una pars opercularis. Entre el surco frontal inferior y el surco frontal superior pueden o no haber uniones estrictas con el surco precentral o muy cercanas. ¿Por qué lo nombro? Porque sobre todo en estudios de resonancia pueden servirnos de guía para ubicar el lóbulo central. Entonces, existen algunos signos que se conocen como las T o las L, que pueden corresponder a el surco frontal superior y frontal inferior, y posterior a esa T, pues va a haber el giro central. Esta es una imagen de un hemisferio cerebral izquierdo, una vista lateral izquierda, y vemos que conservaron tanto la circunvolución precentral como la postcentral, pero hicieron una disección tanto transversa como sagital de la parte del lóbulo frontal y del lóbulo parietal. ¿Con qué objetivo? Mostrar la relación estrecha que existe entre la corteza cerebral y la sustancia blanca adyacente, que hace parte de la corona radiada y el centro oval, como lo vamos a nombrar al final de la charla. Volvemos a ver el giro subcentral comunicando a ambas circunvoluciones del lóbulo central, haciéndolo solo
por así decirlo, un solo lóbulo. De la cara medial o la superficie medial, vamos a tener esta imagen. Esto es anterior, posterior, superior e inferior. Volvemos a tener como reparo anatómica del cuerpo calloso. Tenemos el giro del cíngulo y tenemos aquí el surco del cíngulo que viene de anterior a posterior y va a tener dos porciones importantes que son el surco paracentral y la parte terminal, que es la rama ascendente o pars marginalis, limitando lo que es el lóbulo paracentral, que como lo habíamos dicho, solo se va a ver desde una vista medial. Como también lo había nombrado, no siempre se ve el surco central que viene desde la superficie lateral. Importante aquí, tenemos, pues es del parietal, pero para tenerlo en cuenta, posterior a la rama ascendente del giro del cíngulo, del surco del cíngulo, y entre este surco y el surco parieto-occipital vamos a tener lo que se conoce como la precunia, y entre el surco parieto-occipital y la suesura calcarina vamos a tener lo que se conoce como la cuña. ¿Por qué los nombramos a pesar de que pueden estar lejos? Porque a veces son los únicos reparos que tenemos, sobre todo en imágenes, para poder identificar la rama ascendente del cíngulo y el surco paracentral. Esto sobre todo es para ubicarnos pues, a nivel pues, preoperatorio. Básicamente esto es lo mismo, pero nos está mostrando aquí que el giro es el surco del cíngulo puede tener varias morfologías, pero es frecuente que haya, o es casi constante que haya un surco paracentral y la rama ascendente para limitar el lóbulo paracentral. Aquí vemos que en este espécimen sí se implanta o sí se logra evidenciar el surco central desde la cara medial. Desde una vista superior, esto va a ser anterior, esto es posterior, esto sería izquierdo y esto es derecho. Vamos a tener como reparo anatómico más importante la cisura interhemisférica. Tenemos de anterior a posterior el surco central que nos va a servir como reparo anatómico y es importante identificarlo de una manera, digamos así, entre comillas sencilla, porque es un surco bastante profundo. Obviamente va a discurrir desde la cara, casi que desde la cara medial hacia lateral. Y aquí es importante identificar que la circunvolución precentral es un poco más gruesa comparada a la circunvolución poscentral. Es otra de las guías que tenemos para identificar ese surco central y asimismo hacer las medidas preoperatorias pertinentes. Existe también unión entre la circunvolución precentral y la poscentral en la parte más alta, sin embargo esta no tiene un nombre o un epónimo como tal ya definido. Con relación a la suplencia arterial, entonces tenemos ramas de dos arterias principalmente. La cara superficial, vamos a tener ramas sobre todo la arteria cerebral media, que como pues recordaremos es una rama de la arteria carótida interna, y de las ramas más importantes y más constantes que irrigan la superficie lateral tenemos la arteria paracentral, la arteria parietal superior y la arteria frontal inferior, que ya las vamos a ir viendo en otros esquemas. Mientras que la irrigación del lóbulo paracentral proviene principalmente de ramas de la arteria cerebral anterior. ¿Qué arterias principalmente? La arteria frontal interna posterior, que puede ser en la mayoría de los casos rama de la arteria calloso marginal, pero también puede ser rama de la pericallosa. Entonces aquí Roton nos muestra un espécimen desde una vista anterior que ha tenido disecciones tanto coronal como horizontal, pues axial y otra también coronal, para mostrarnos aquí la tercera porción de la arteria cerebral anterior. Esta sería la porción pericallosa, que ella va desde anterior hacia posterior, rodeando el cuerpo calloso, aquí también la estamos viendo, y ella va a tener una ramificación que es la arteria frontal interna posterior, pues ella va a tener
también la arteria frontal interna anterior, media, pero la que nos importa en esta revisión es la posterior, porque ella pues va recorriendo la cara medial, como lo estamos viendo en esta imagen. Viene la arteria pericallosa, viene da la arteria frontal interna posterior, y vemos, esta es una visión oblicua, como ella cruza desde la parte medial hacia la parte lateral o superficial para irrigar toda la parte superior de la circunvolución, principalmente la precentral. Aquí en este recuadrito en verde, lo que estamos viendo es el área motora suplementaria, que es importante tenerla en cuenta, sobre todo porque dicen los autores del artículo que muchas veces el déficit neurológico ocasionado posoperatoriamente, bueno, visto posoperatoriamente en los pacientes, muy probablemente no es por lesiones del tumor o de la malformación arteriovenosa o de lo que se haya pues intervenido, sino por la oclusión por largos minutos de alguna de las arterias que irrigan estas regiones. Entonces aquí hacen énfasis en estar muy pendiente de estas ramas para no provocar pues alteraciones neurológicas subsecuentes en los pacientes. Aquí tenemos de la arteria pericallosa otra rama, que es la arteria calloso marginal, que va a originar también una arteria que se llama la arteria paracentral, que pues va a irrigar el lóbulo paracentral. Como les decía, esta arteria principalmente es de la arteria calloso marginal, pero también puede ser una arteria una rama de la arteria pericallosa. ¿Listo? Volvemos aquí a tener una vista medial, esto es anterior, posterior, superior e inferior, la arteria pericallosa, arteria calloso marginal, de la calloso marginal se origina la arteria frontal interna posterior, mientras que en la parte más distal y posterior viene a través del surco del cíngulo la arteria parietal superior y arteria paracentral. Estas arterias son las tres principales que van a irrigar el lóbulo paracentral y la parte superior, como lo vemos acá, de la circunvolución precentral. Aquí hacen solo la disección de la arteria frontal interna posterior, como ella se mete entre los surcos para irrigar la parte profunda de la circunvolución frontal superior, vuelve a hacerse medial y vuelve otra vez a ser lateral para irrigar la parte superior, como lo vemos en esta imagen de la superficie lateral y alta de la circunvolución o giro precentral. Bueno, básicamente eso es lo mismo, pero aquí esta imagen es para mostrar que la arteria calloso marginal también van a dar origen a la arteria frontal interna anterior y a la arteria frontal interna medial. Obviamente esto corresponde al lóbulo frontal. Que nos interesa el día de hoy es la arteria frontal interna posterior y de la calloso marginal, perdón, de la pericallosa. En la parte más posterior se va a originar la arteria paracentral que va a ir hacia el lóbulo pues, paracentral. En la superficie lateral vamos a encontrar ramas de las arterias cerebrales medias. Entonces, las arterias cerebrales medias tienen 4 porciones. La primera porción, o M1, que no la estamos viendo esquematizada acá, es la porción esfenoidal. Posteriormente, ella hace un giro casi de 90 grados y va a irrigar la región insular, y por eso es que se conoce como la porción M2 o la porción insular. Ella se vuelve más superficial y va a irrigar la porción opercular, y se conoce así como la porción opercular o M3, y las porciones o ramas más distales, que pueden ser entre 14 y 18 ramas, van a ser las porciones o las ramas corticales o M4. Aquí arterias importantes. Entonces vamos a tener obviamente ramas operculares, que son
principalmente del tronco superior, porque la arteria cerebral media o se bifurca o se trifurca, pero el tronco superior es el que va a dar principalmente la irrigación a través de las arterias o de las ramas operculares a la parte anterior de la circunvolución precentral, y en las porciones más distales, M4, van a originar las arterias centrales que van a irrigar el borde posterior de la circunvolución precentral y el borde anterior de la circunvolución postcentral. Aquí es un juego de trabalenguas, pero bueno. Aquí volveremos a ubicarnos. Esto sería anterior, esto es posterior, superior e inferior. Porque esta imagen, ¿por qué la traigo? Porque sea diferente, porque nos están aquí esquematizando otra arteria que puede también irrigar el borde posterior de la circunvolución postcentral, que es la arteria parietal anterior. También rama de la cerebral media. Tenemos aquí la arteria central, como ella se mete en el surco central, y como les decía, va a irrigar los bordes adyacentes al surco central, tanto de la circunvolución precentral como de la postcentral. Entonces aquí un poco más fácil, en esquemas. Entonces esto sería anterior, esto sería posterior, superior e inferior. Esta es una esquema de la superficie lateral. En azul, en la gráfica A, en azul tenemos la región irrigada por la arteria frontal interna posterior, que como ya sabemos viene desde medial. Tenemos la arteria paracentral, rama de la pedicallosa, irrigando la región o la porción superior de la circunvolución postcentral. Vemos la arteria central, que es una rama de M4 de la cerebral media, como va a irrigar el borde anterior de la circunvolución postcentral y el borde posterior de la circunvolución precentral. Mientras que el borde posterior de la postcentral está dado principalmente por la arteria parietal anterior y el borde anterior de la circunvolución precentral por la arteria precentral. El drenaje venoso va a tener, digámoslo así, tres salidas. La más frecuente y la más importante es hacia el seno sagital superior, a través principalmente de la vena anastomótica superior o detrolar, y también, digamos, la minoría de la sangre se va a drenar a través o va a llegar al seno esfenoparietal a través de la vena anastomótica inferior, o también va a llegar al seno transverso a través de venas silvianas superficiales. Entonces, eso es mejor verlo en esquemas. Entonces volvemos a tener un hemisferio cerebral, tenemos la parte anterior, aquí vemos los ojos. En la parte superior tenemos el seno sagital superior, y a ese seno sagital superior van a llegar diferentes venas corticales que van a hacer uniones de esas venas centrales, y corticales y frontales y parietales, van a llegar hacia el seno sagital superior, y van a haber otras como esta, que es la vena anastomótica superior o detrolar, que va a transcurrir, es variable, pero más frecuente que transcurra a través del surco postcentral, buscando también el seno sagital superior. La parte inferior del lóbulo central va a estar drenada a través de venas silvianas, tanto frontales como parietales, y van a llevar sangre hacia las venas silvianas superficiales. Y ellas tienen dos vías. O se van hacia posterior, buscando el seno transverso a través de la vena anastomótica inferior o vena de la B, o se van en su minoría buscando el seno esfenoparietal hacia anterior y profundo a través de las otras venas silvianas. Este es un hemisferio pero izquierdo, entonces esto es anterior. Y aquí vemos como trolar está también en el surco postcentral,
Se supone que es una vena gruesa, pero no siempre es así. A veces la vena de la B es un poco más gruesa que otro lado. Eso ya, digamos así, también se ha discutido con anatomistas y no siempre solar es más gruesa que la B. ¿Eso de qué depende? De qué tan gruesas sean o no las venas silvianas superficiales. Entre más gruesas sean, más grande es trolar, y si no es así, pues la B puede ser un poco más gruesa que trolar. Vemos que algunas veces, como lo sabemos, las venas no son constantes, a veces hay puentes o troncos comunes entre venas central y precentral y llegan finalmente al seno sagital superior. Pueden hacer pasos a través de senos venosos o lagos venosos que pues algunas veces nos generan problemas en cirugía. El drenaje venoso, al igual que como lo habíamos esquematizado en la parte arterial, también está esquematizado aquí. La parte superior de ambas circunvoluciones, tanto pre y postcentral como la parte medial de la precentral, el 100% va a llegar al seno sagital superior. Eso es lo que se estudió pues en el artículo. Y la parte medial posterior, la mayoría también llega al seno sagital superior, pero puede llegar también al seno transverso. Mientras que las partes inferiores del lóbulo central pueden llegar en su mayoría al seno transverso a través de la vena anastomotica inferior o de la B, pero también, pues digámoslo así, pueden llegar al seno esfenoparietal, sobre todo en la región más anterior. Estos son esquemas que nos muestran relacionándolo con imágenes de resonancia, donde se ve los territorios que se drenan a través de venas corticales, que no tienen, digamos así, un nombre específico, y la vena anastomótica superior o retrolar, y al final, o digamos así, todo lo que va a llegar al seno sagital superior. Y en este flare, es una resonancia corte axial, esto es un flare, vemos bastante edema y vemos un infarto de la zona drenada por la vena retrolar. En la cara medial, pues obviamente también va a haber drenaje venoso, principalmente lo que estamos hablando hoy es el seno perdón, central y paracentral, va a llegar a través de las venas, perdón, de la vena anastomótica superior o retrolar al seno sagital superior, pero también en la parte más inferior puede llegar al seno sagital inferior, que va a estar relacionado aquí con el cuerpo calloso. Posteriormente se une con las venas cerebrales internas, la gran vena cerebral de Galeno, y forman el seno recto, buscando finalmente la prensa de aerófilo o tórcula, o sencillamente la confluencia de los senos. Entonces, aquí esto es una corte axial, pero es un poco más profundo. Vamos aquí ya a ver la zona de los núcleos basales. Y vemos como esta región basal va a estar drenándose a través de la vena cerebral interna, a través del seno recto. ¿Qué nos interesa el día de hoy? Aquí lo que vemos un poco en lila, que es toda la sangre que va a llegar al seno esfenoparietal o incluso al seno cavernoso a través de esas venas cerebrales medias superficiales o venas silvianas. La vena de la B, como esto es más profundo, puede también drenar sangre, sobre todo llevándolas hacia el seno transverso. Bueno, todo esto, estos reparos anatómicos, la idea es evidenciarlos, identificarlos y tenerlos en cuenta, sobre todo para planeamiento preoperatorio en imágenes y pues idealmente de resonancia. También se podría llegar a hacer en tomografía, pero pues sabemos que es mucho mejor hacerlo en una imagen que nos delimite mejor los tejidos blandos, como es la resonancia. Hay varios signos, yo ya les había nombrado algunos, como el de la T superior. Tenemos aquí entonces el surco frontal superior, cómo hace una T
con el surco precentral, y entonces lo que dicen los autores es, mire, fácil. Si usted tiene el signo de la T y está bien alto, el surco que está posterior tiene que ser el surco central. Otra guía, entonces mire, el surco central es el que usted ve bien profundo, que viene casi desde la cara lateral, medial, y se va hacia la cara lateral, casi en toda su extensión. Otro punto, hombre, coja el giro marginal, que es de esa rama ascendente del surco del cíngulo, y usted va a ver los signos de paréntesis. Otro signo que le puede a usted ayudar, y entonces dice, usted ve los paréntesis, el surco que está anterior y sea profundo, ese tiene que ser el surco central. Otra imagen, el signo de la omega. Entonces, si usted ve como una letra omega al revés, esa tiene que ser la primera rodilla del surco central. Y pues ese es el surco. Pero anterior a él tiene que estar la circunvolución precentral, y esa va a ser la relación somatotópica de la mano. O sea, eso es para tenerlo en cuenta, sobre todo para pues, planeamiento quirúrgico. Ese signo se conoce como el signo, pues la traducción es como el signo de la perilla, ubicando la mano. Pues principalmente esos signos. Con relación, y ya para terminar, de la anatomía funcional, pues el lóbulo central, ya dijimos, es la unión del lóbulo de la circunvolución precentral y poscentral. Entonces, la circunvolución precentral está representada esquemáticamente con el famoso homúnculo, que significa pues hombre pequeño, que es la distribución que existe del cuerpo en esa corteza cerebral. Entonces tenemos en la cisura interhemisférica, en la parte más inferior, en la parte motora tenemos los pies, vamos subiendo, las rodillas, la cadera en la parte más medial y superior, posteriormente viene el tronco, una gran representación de la mano, como ya lo hemos visto, relacionada con esa primera rodilla del surco central, y gran parte de la circunvolución precentral corresponde a la mano, a la cara, principalmente los labios. En la parte más inferior va a haber la representación de los músculos de la lengua, de los músculos también de la laringe y de la faringe, y asimismo en la circunvolución precentral, pero a nivel sensitivo o somatosensorial, viene a jugar básicamente lo mismo. Importante, en la parte medial baja vamos a tener la representación somatotópica de los genitales, y aquí acercándonos hacia la región basal y buscando la ínsula, vamos a tener representación sensitiva de vísceras abdominales. Gran representación obviamente también en la circunvolución poscentral de la cara y también de la mano. Entonces, digámoslo así, esto nos sirve a nosotros como localizadores, sobre todo en los accidentes cerebrovasculares, para ver dónde está la lesión, o sobre todo qué arteria puede ser la causante del problema. Entonces vemos que si hay afectación sobre todo de la mano o del brazo, pues principalmente es la arteria frontal interna posterior, o pueden ser ramas distales de las arterias centrales. Vemos aquí la cara representada principalmente en infartos de la arteria cerebral media, que por eso es que comprometen tanto la cara como los miembros superiores. Diferente a que si afectan los miembros inferiores, pues estamos hablando sobre todo de ramas de la arteria cerebral anterior, de la callosa, pericallosa y de la callosa marginal. A nivel anatómico, pues digamos ya, pues de funcional, ya habían unas áreas que habían descrito Brodmann en simios. No, él no la relacionó con una función como tal, simplemente comenzó a poner números, hizo estudios en monos, pero él no, como tal, no hizo estudios de saber si el área 3, 1 y 2, que es el área somatostésica primaria, era para eso, para sensibilidad.
pero pues ya que él había puesto esos números, pues se utilizaron para guiarnos para la parte funcional. Entonces tenemos área somestésica primaria, circunvolución postcentral, áreas de Brodmann 3, 1 y 2, el área eh, motora primaria, que es el área 4 de Brodmann, corresponde a la circunvolución precentral. Tenemos la corteza premotora, que obviamente no hace parte del lóbulo central, pero sí se correlaciona uno con otro. Y el área motora suplementaria, también que no corresponde al lóbulo central, pero que también hace parte del planeamiento motor. En la parte posterior tenemos en el lóbulo parietal el área o la corteza de asociación, sobre todo el área 5 y 7 de Brodmann, y en la parte inferior también tenemos un área somestésica secundaria que hace parte del opérculo pero parietal. En la cara medial, pues tenemos la misma representación del área motora suplementaria, área motora primaria, área somestésica primaria y el área de asociación. Aquí tenemos la circunvolución precentral. Vemos, no hice énfasis en esto porque eso hace parte en teoría de otra charla, que son los tractos. Pero pues recordar que existen fibras de proyección que vienen desde la corteza cerebral, van bajando a través de la corona radiada, el centro oval, buscando la cápsula interna, llegando hasta el tallo cerebral, pasando por los pies de los pedúnculos cerebrales, en la protuberancia y bulbo para llegar finalmente a la médula espinal. Como les decía, son fibras de proyección. Asimismo vienen fibras desde la parte distal hacia la parte proximal, digamos principalmente a través de los haces o tractos espinotalámicos, tanto ventrolateral, pues ventral y lateral, y finalmente llegan al tálamo, donde hacen su relevo sensitivo para llegar y distribuir la sensación o la información sensitiva a cada una de las partes que ya vimos según el homúnculo sensitivo de la circunvolución postcentral. Como les digo, eso, digamos así, vamos a tratarlo más en otra charla correspondiente a los tractos. Entonces, pues bueno, lo primero es agradecerles por estar el día de hoy y los dejo con este videito. Esto es un amanecer desde el Hospital Universitario del Caribe para los que de pronto no han vuelto al hospital, y esto motiva cada vez que uno madruga antes de ver los pacientes, de entrar a cirugías. Y bueno, el micrófono es de ustedes para comentarios. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Me pareció una excelente revisión. Yo creo que eso te va a abrir los ojos de eso. Tenemos esa situación cuando vamos a operar los pacientes con lesiones intrínsecas del sistema nervioso central, ¿no? Queremos que conozcas eso y creo que has hecho una excelente revisión que, una vez complementada con lo que acabas de mencionar de los tractos cerebrales, va a ser fundamental para, con ayuda de esto es lo que se está desarrollando, con ayuda de las imágenes y estudios dinámicos, podrás planificar el de cómo resecar estas lesiones profundas del sistema nervioso central, haciendo todo ese planeamiento para evitar hacerle daño al paciente. Algunos van a estar con comprometimientos de esas áreas tan elocuentes que nos han mencionado, que no permitirán una resección completa, pero se complementarán con otros tratamientos, principalmente las lesiones oncológicas profundas. Y también es bueno que vayas también viendo los estudios dinámicos de tractografía. La resonancia viene no solamente mostrándonos la parte de la corteza y su corteza, sino también la de los tractos y la parte funcional de la parte metabólica de eso, ¿no? De la parte metabólica, para que podamos saber en un paciente determinado cuál es realmente el área que podemos tocar
que podemos resecar y cuáles no. Pero el fundamento de todo eso es esto lo que tú nos acabas de mostrar. El fundamento anatómico es esencial para poder llegar a ese entendimiento. Te felicito, hiciste una buena revisión y bueno, queda abierto preguntas y comentarios de los profesores asistentes y de los residentes y de las demás personas que nos acompañan. Gracias, profe. Bueno, a ver, Santiago, ¿me escuchan?